lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y bueno, pues este salmo, ya antes tenemos 3 minutitos. Este salmo fue en el periodo de devocionales del mes de febrero, pero a mi vida habló como, hizo un eco muy fuerte este salmo acerca de la confianza, porque muchas veces es muy fácil hablar de confiar en Dios, pero cuando verdaderamente nos topamos de frente con muchas circunstancias en nuestra vida, se nos olvida por completo. Es muy fácil que se nos olvide que Dios siempre está por nosotros y que todas nuestras aflicciones, nuestras circunstancias, debemos ponerlas en sus manos. Eso es confiar verdaderamente, no como último recurso, no si fallan mis recursos o lo que yo pueda hacer. Si eso falla, pues ya acudo a Dios, no. Como el único recurso. Que Dios dice, David, esto sé, Dios está por mí. Y pues Dios está, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. A pesar de cualquier circunstancia, debemos aprender. Esto es una situación de aprendizaje, de aprender a depositar toda nuestra confianza plenamente en Dios. Y bueno, ahora sí, faltan 2 minutitos, pero ya se está grabando. Entonces, le cedo la palabra, pastor, y damos inicio a este estudio. Muchas gracias, Yazaret. Damos gracias al Señor. Voy a hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre, en ti confiamos. Como dice el Salmo 56, que queda de tarea estudiar el Salmo 56 y renovar nuestros votos de confianza en el Señor. Como dice la sierva Yazaret, no como último recurso, sino como una confianza que emana de nuestra fe, de aquello en lo cual y en el cual hemos creído. Te damos gracias, Señor, porque podemos iniciar en este momento este discipulado. Gracias, Padre, gracias, Cristo, por tu amor y tu misericordia de venir a enseñarnos y a mostrarnos con tu vida la grandeza de Dios y Espíritu Santo que mora entre nosotros ahora. Pues muévete con libertad en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestra comunicación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llamado a este discipulado el siguiente título: al que cree, todo le es posible. Y bueno, pues vamos a hacer una introducción siguiendo el estudio de la palabra de Dios que hemos venido con el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, San Mateo. Mateo 17, y lo vamos a tomar a partir del versículo 14. Miren, hago una breve introducción. Como antecedente tenemos que Pedro, Jacobo, Juan y Jesús regresaban del monte alto donde tomó lugar la transfiguración. Fue la transfiguración el evento que estudiamos hace 15 días, hace 2 semanas, y que nos impactó y llenó nuestro corazón de gozo
de poder por medio de la palabra de Dios estar presentes en ese evento tan significativo dentro del caminar de Cristo sobre la tierra y el mensaje que el evento de la transfiguración transmite a nuestro corazón. Confianza, pues vino una voz del cielo y dijo, él es mi hijo amado, a él oíd. Y comentábamos que pues muy pocas veces en el Nuevo Testamento se había oído la voz de Dios de una manera tan clara y reportada en los evangelios, y eso ocurrió en la transfiguración. Y nos sentimos muy transportados a ese evento y nuestro corazón se llenó de gozo. Bueno, los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, junto con Jesús, regresaron del monte. Y la escena que vamos a estudiar a continuación tiene lugar en ese momento, cuando ellos regresan. Vamos al versículo 14 del Evangelio de Mateo 17, a partir del versículo 14. En este caso, por una razón de riqueza del párrafo, tenemos que enriquecerlo con la lectura de otros dos evangelios. Ya lo voy a decir posteriormente. Pero por lo pronto voy a leer Mateo 17 del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Fíjense muy bien en las palabras. El padre, el hombre, se define como el padre del muchacho y lo define como lunático. La descripción de su padecimiento es la siguiente: padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Yo quisiera que fuéramos a continuación al Evangelio de Lucas 9:37, que es otra descripción del evento. Ya quedó claro, ¿verdad?, que era un muchacho definido como lunático por su padre, según el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Lucas 9:37 dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Vi que un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Vean aquí, veamos juntos el diagnóstico según Lucas de lo que dijo el hombre que se identifica como padre de este muchacho. El diagnóstico es que un espíritu le toma, da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma, estropeándole a duras penas se aparta de él. Rogó a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
No olvidemos lo que hemos ya visto sobre el caso. Ahora vamos a Marcos 9:14. La palabra de Dios tiene que estudiarse de esta manera, buscando línea sobre línea, texto sobre texto, consultando la palabra. La palabra de Dios se explica a sí misma. Y si había dudas en el relato de Mateo o de Lucas, aquí viene el Evangelio de San Marcos, que de una manera especial es muy descriptivo al respecto. Pongamos atención. Marcos 9:14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, eran 9 discípulos, porque él se había ido con 3 al monte de la transfiguración. Estaban 9 de los 12 discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. No nada más había gente del lugar, sino también escribas, o sea, gente del templo, de los que andaban siguiendo a Jesús para confrontarlos. Se había hecho una gran discusión alrededor del caso del muchacho. Disputaban quiere decir que dialogaban de una manera acalorada. Todos daban su opinión sobre el caso del muchacho, pero el muchacho seguía mostrando las manifestaciones que acabamos de leer. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. La gente se asombró que Jesús llegara. Fíjense, pues no sé qué pensaban, ¿verdad? Que Dios iba a dejar el desorden que había entre los discípulos y la gente del lugar. Pues no, Jesús se presentó con los 3 discípulos que no habían estado y corriendo a él le saludaron, como diciendo, ya llegó el maestro, ya llegó Jesús. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Vean que aquí en Marcos da una referencia del padre que dijo que era un espíritu mudo. Y el otro, Mateo, dijo que era un lunático y Lucas, pues un demonio. Aquí vemos que como enseñanza, porque todo esto es una enseñanza, que todas las manifestaciones del demonio, de los espíritus inmundos, son confusas. Y para el que no tiene discernimiento, para el que no tiene dirección del Espíritu Santo, de Cristo a través del Espíritu, pues se confunde más. Y dijo de la multitud, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, era el padre, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, dice, se va secando. No, nos cuesta trabajo entender qué significaba esto de que se iba secando, pues obviamente se deshidrataba, cada vez se veía menos lozano el muchacho y pues se veía mal.
Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo a él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí no se estaba él dirigiendo a los discípulos, no, que no habían podido, sino a toda la multitud. Les llamó generación incrédula. ¿Por qué? Pues porque no habían afirmado su fe, ya le conocían, ya sabían quién era él, por eso estaban esperando a ver qué hacía, pero sin ninguna esperanza, no tenían fe, no tenían confianza en el Señor, en Cristo como el Mesías, como Dios sobre la tierra. Estaban perdidos en sus cavilaciones y pues se llevaron esta reprimenda de generación incrédula. En otro lado, generación perversa les llamó en Mateo. Y pues pidió que trajeran al muchacho. Y mire, versículo 20, se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, no dice el muchacho, dice el espíritu. Obviamente el muchacho estaba pues invadido por un espíritu, estaba controlado, no, quizás no todo el tiempo, pero buena parte de su tiempo controlado por un espíritu inmundo. Y vio a Jesús, entonces el espíritu sacudió con violencia al muchacho. Aquí vemos cómo interacciona el espíritu inmundo con una persona humana. Era un muchacho del pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenía pues vamos a decir, la cobertura del templo de Jerusalén, pero pues estaba invadido de un espíritu inmundo. Y el muchacho dice, cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Aquí viene un diálogo que no viene en los otros dos evangelios, que es sumamente importante, sumamente importante. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Vean que este muchacho fue infestado, invadido por este espíritu, no ya siendo muchacho, no siendo un muchacho, porque podíamos decir, ay, pues hay muchachos que pues sí están endemoniados porque se han juntado con otros tremendos y esto. Pues no, no era el caso de este muchacho. Este muchacho mostraba esta situación desde niño. El Señor no entra en más detalles, pero el Padre sí. El Padre dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Aquí viene una pregunta, si el espíritu inmundo quería matarle y era desde niño, pues ¿por qué no sucedió eso, verdad? Aquí podemos ver la misericordia de Dios ya desde ese momento, que no permitió que muriera este muchacho, que no permitió, le dio cierta libertad, Dios le dio cierta libertad al espíritu inmundo, pero no la libertad de matarle. Podemos afirmar que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero si puedes hacer algo, le dijo el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí viene una respuesta de Jesús que es la que le dio título al estudio y que hemos de discernir qué significó Jesús al contestarle esto al padre del muchacho. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Son dos afirmaciones.
La primera es si puedes creer y la segunda, al que cree todo le es posible. La primera, si puedes creer, pues nos hace sentir que hay una cierta dificultad para creer, hay muchos obstáculos para creer. Dios quiere que creamos, Cristo quiere que creamos en su poder, en su deidad, en su amor para con nosotros. Él quiere. Aquí la pregunta es, ¿tú puedes creer? Tú tienes la capacidad de hacer a un lado todos aquellos obstáculos que te impiden creer. Y si lo logras, si puedes creer, entonces te haces acreedor a la segunda parte de la afirmación de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Y yo al principio creía, sentía al leer el texto que nos daba carta blanca para pedir cualquier cosa que se nos ocurriera. Pues si podemos creer, todo nos es posible, todo, no pone límites. Pero no es así. Lo que está diciendo Jesús es que para el que cree en Cristo como el Mesías, Dios sobre la tierra, que trae el reino de Dios y las leyes del reino, todo le es posible. Quiere decir que el creer nos lleva a una esfera en la cual el mundo natural nos se somete, todas las acciones del mundo natural se someten a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, no del hombre. Pero es el hombre el que se beneficia de esta voluntad de Dios si puede creer y sabe lo que Dios quiere darnos. Bueno, esto lo dejo para que cada quien lo interprete y lo iremos aclarando más adelante. Pero si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, no hay ninguna barrera en el mundo natural que se puede oponer a ese tipo de fe. Inmediatamente, este padre era bastante entendido y su necesidad era mucha. Los padres, las madres de familia hacen todo lo posible porque su hijo, su hija, pues pueda ser librado de todo mal. Y pues la fe de este padre iba creciendo y el estar junto a Jesús y oírlo y ver su actitud, pues hizo la respuesta del versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, no nada más habló, sino que clamó, o sea, predicó para que todos lo oyeran. Cuando alguien cree en Cristo, no puede callarse, no puede callárselo para él, sino que lo dice. Y teniendo enfrente de él al Hijo de Dios, pues le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Muy humilde, una respuesta de gran humildad. No podemos decir siempre yo creo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nuestra incredulidad. La incredulidad es la condición normal del hombre natural y la predicación de Cristo, su presencia sobre la tierra, la palabra de Dios, nos viene a mover de la situación de incredulidad que tiene el mundo gentil, el mundo que no cree, a la situación de creyente, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene todo el poder y que Dios es poderoso y misericordioso. Después de este diálogo, versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo. Y yo quiero detenerme aquí. La palabra de reprender al espíritu inmundo es muy usada en el medio cristiano, ¿verdad? Pero podemos aprender en este versículo qué significa reprender al espíritu inmundo. No nada más las palabras, sino la intención. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo. Dice que la manera como Cristo llamó al espíritu, pues sí, era un compendio de lo que el Padre decía, pero aquí intervino mucho el discernimiento. El Cristo supo desde el principio que era un espíritu mudo y sordo, y le dijo: yo te mando, señal de autoridad, sal de él, ejecución, porque una cosa es tener la autoridad y otra cosa es usar la autoridad. Entonces, en las dos órdenes siguientes, Cristo está usando la autoridad. Dijo: yo tengo la autoridad, yo te mando. Le recordó a este espíritu que pues él es Dios de todo espíritu. Yo te mando, yo soy tu autoridad. Estableció con claridad la autoridad y el espíritu lo sabía. El espíritu conocía quién era la autoridad que estaba sobre él. Y la autoridad le ordena: sal de él y no entres más en él. Dos órdenes, porque una cosa es sal, pero pues el espíritu puede volver a entrar, pero aquí le cerró la puerta: ya no entrarás en él. Entonces, dice, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Esa es su naturaleza, el espíritu. Violencia, la violencia. Y él quedó como muerto. Y esta es una enseñanza para la iglesia. En la iglesia tenemos que saber que pues vendrán personas y van a ser liberadas con el discernimiento que Dios da a la iglesia, pero estas personas no van a vivir de inmediato. Dice, muchos decían: está muerto. Pero miren la misericordia de Dios y el discernimiento de Jesús. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esto es lo que tenemos que hacer: enderezar y levantar a los que estaban muertos en sus pecados, tomados por los malos espíritus, pero que han venido a creer, y por intercesión del cuerpo de Cristo y por la misericordia de Dios, porque el que está muerto no puede pedir nada. Fue el Padre y siempre hay padres espirituales y Cristo que lo liberaron. El que está atado no puede pedir liberación, alguien tiene que pedir por él. Y aquí fue fundamental que el Padre creyera. Fue fundamental que el Padre creyera. Jesús discernió que era necesario. Podemos hacer teorías de que pues por la incredulidad del padre el niño se había infestado de demonios. Hay muchas cosas, ¿verdad? No debemos descuidar a los niños, debemos estar orando por ellos continuamente por protección,
cubriéndolos con la sangre de Cristo, con el poder de Dios. Los niños son frágiles. En este caso, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos muestra que este muchacho fue intervenido por demonio desde que era niño. Esto nos debe de sacudir y nos debe de llevar a que debemos cuidar a los niños. Se pueden contaminar con las cosas que les ponemos en sus manos. Y luego, pues eso hace a un muchacho ya, que no podemos controlar. Toda una enseñanza aquí, amados hermanos, hermanas y personas que están escuchando este discernimiento de la palabra de Dios. Todos decían, está muerto, pero Jesús le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos. Hay quien dice que la siguiente respuesta no es fundamental en la enseñanza, pero el punto, y lo dice Mateo, ¿verdad? Que los reprendió porque les dijo que era por vuestra poca fe, no porque no habían orado y ayunado. Esto ya es al final. El diagnóstico de Cristo es que no habían tenido fe. No es que no tuvieran fe en Jesús como Mesías, sino en las palabras que de él habían recibido ya, y lo constata el Evangelio unos capítulos atrás. Jesús ya les había dado autoridad sobre los demonios. Discernamos esto: la fe escritural es la confianza en la palabra revelada de Dios y en su voluntad. Esa es la fe escritural. Pero la fe que mueve montañas solo puede ejercerse cuando Dios revela que tal cosa es su voluntad. O sea, no podemos lanzarnos a mover montañas si no sabemos que es voluntad de Dios que movamos montañas. Si bien que al que cree todo le es posible en el mundo natural, pero no todo lo va a hacer posible Dios, si no es su voluntad. Vamos a hacer un resumen de lo que significa este asunto de los espíritus inmundos. En la Biblia, el término espíritu inmundo es un vocablo genérico que se usa para distinguir entre los espíritus angélicos y los espíritus malignos. Pero si queremos hacer una liberación, necesitamos saber la naturaleza específica de un determinado espíritu inmundo. Por ejemplo, un espíritu de temor, de lujuria, de rechazo, de codicia. En este caso, había entrado al muchacho cuando era niño, y pues la fe o la falta de fe del padre tuvo algo que ver. Hemos mencionado en este estudio unos pocos de las cosas que son importantes, pero es muy importante, y aquí se aclara, no embestir, no hacer embestidas espirituales y atacar a los principados sin tener estrategia. Aquí vemos que los apóstoles, aunque ya habían recibido autoridad, no tenían estrategia y estaban cometiendo errores, y por eso no lograron liberar al muchacho. Jesús les dice que pues tenían que ayunar y orar más, o sea, crecer más en su fe. Pero también es necesario que haya personas, hablando ya de la iglesia actual, que ayunen y oren y pidan la protección de aquellos que enfrentan la batalla espiritual a los demonios. La Biblia nos da un cuadro muy claro
y del adecuado equilibrio que deben tener estos encuentros. En Apocalipsis 19:14 dice lo siguiente. Lo leo yo porque ya el tiempo se nos está avanzando. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, Apocalipsis 19:14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Hay una frase que en la batalla espiritual alcanza todo su valor. El poco conocimiento es un gran peligro. Los discípulos tenían poco conocimiento, habían recibido autoridad, pero les faltaba conocimiento y discernimiento sobre la naturaleza de los espíritus inmundos. Los ejércitos que estaban en los cielos, dice, le seguían. ¿A quién seguían? Pues a Jesucristo, seguían a Jesucristo. Por tanto, seamos seguidores del Señor, muy conscientes y cuidadosos. De acuerdo con las experiencias de muchos, es vital que las personas de la iglesia reciban entrenamiento en la batalla, está bien, y todo el que quiera y tenga un compromiso con Cristo. Nuestros ataques contra las fortalezas del infierno deben ser en áreas donde tengamos conocimiento profundo, porque Satanás, por su parte, contraatacará en las áreas de nuestra ignorancia. Es esencial comprender la diferencia entre recibir enseñanza y recibir adiestramiento. Este estudio y otros pueden dar enseñanzas, pero ser dirigidos personalmente por Dios es tener adiestramiento. Por tanto, al referirse al Señor, el salmista David, que era un guerrero, pudo escribir, es Dios quien adiestra mis manos para la batalla. Salmo 18:34. El objeto de este estudio es mencionar la necesidad de recibir entrenamiento y al mismo tiempo dar luz y guía de penetración en los ámbitos de la guerra espiritual. Lo que se aprende en la lucha de confrontación y en obediencia a Jesús en el verdadero campo de batalla va a sobrepasar muchísimo lo que pueda proporcionar cualquier manual de enseñanza. Nuestra confianza está en el Señor, no en los textos. Finalmente terminaremos con estas reflexiones. A medida que abrazamos el plan eterno de Dios, que es hacernos a la imagen de Jesús, recordemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que condenaremos toda lengua que nos acuse en juicio. Isaías 54:17. Isaías 54:17. A medida que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sepamos con certeza que quienes nos han precedido, inclusive ahora, están listos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Voy a dar un par de citas para que se queden como tarea. Segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Marcos 4:29. Por otra parte, tengamos la seguridad del poder de nuestras armas a medida que oramos con el denuedo de la potencia de Cristo. En Efesios 6:19 habla del poder de nuestras armas. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Confiemos con firmeza en que nuestras oraciones como saetas penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Salmo 45:5. Pues Jesús mismo ha ido delante de nosotros y el temor de Él lleva a la derrota a los campamentos del enemigo. Los espíritus inmundos huirán no por nosotros, sino por la presencia del Rey, la presencia de Jesús, Cristo, el Señor.
el victorioso. A quienes tienen al Señor y al Señor que dice, no te asustes de tu llamado, no te asustes, no debemos asustarnos del llamado, porque Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1:28. Gózate, gózate y regocíjate en gran manera, porque yo mismo me he propuesto consumar la batalla con la revelación de mi plenitud en tu vida, dice el Señor. He visto a Satanás caer del cielo como un rayo, dice la palabra de Dios. Recuerda que te he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Lucas 10, del 18 al 19. Pues dejo a continuación a Yazaret para que exponga su tema, que también tiene que ver con el capítulo 17. Adelante, Yazaret. Bendiciones, hermanos. Voy a continuar el capítulo 17, pero vamos a tomar desde el versículo 24. Aquí el título es Pago del impuesto del templo. Y dice la palabra del Señor, Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Vemos aquí que, pues después que Jesús, ¿verdad? Y los discípulos llegaron a Capernaum, no sé el estimado de cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Entre la situación del muchacho lunático y esta situación. Pero dice que entraron dos hombres, ¿verdad? Se acercaron a Pedro y estos hombres cobraban 2 dracmas. Ajá. Y dice que se acercaron solamente a Pedro. Ajá. Pedro, pues, era un residente de la ciudad, ¿verdad? De ahí de Capernaum. Y también Pedro era conocido, ¿verdad? Como el líder de este grupo de los discípulos de Jesús, de los 12. Entonces es probable que Jesús estuviera alojado en casa de Pedro. Ajá. No sé si los demás discípulos estaban con él, no sé, pero Pedro, cuando ocurre esto, va hacia Jesús, ¿verdad? Que aparentemente, pues, dice que entra en una casa, ahí está Jesús y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede después. Entonces, esto de los 2 dracmas era un impuesto gubernamental que era aprobado por Roma, pero permitía a los dirigentes religiosos judíos recaudar dinero. Ajá. Esto no era de ese momento en el Imperio de Roma. Esto era algo que ellos habían hecho los judíos desde el tabernáculo, desde que estaban en el desierto. Cuando se establece el tabernáculo, mis hermanos, y eso lo pueden leer en Éxodo 30, lo voy a mencionar así a grandes rasgos. Cuando se establece el tabernáculo, pues Dios proveyó, ¿verdad? En ese momento, pues todo lo que era necesario para su mantenimiento y su operación. Pero Dios mandó que se hiciera una tasación anual del pueblo, de modo que cada varón, varón mayor de 20 años, tenía que pagar medio ciclo, medio ciclo. Y todo esto era para el servicio del tabernáculo de reunión, y esto era un memorial, ¿verdad? De continuo, para siempre. Después el tabernáculo, pues sabemos que pues salieron del desierto y se establece el templo, ¿verdad? Se construye el templo en Jerusalén, y entonces esto continuó. Cada año se tenía que presentar ese tributo de 2 dracmas que equivalen a medio ciclo. Ajá. ¿Para qué? Pues para el mantenimiento del templo. Bueno, entonces esta situación de este pago, pues era no de ese momento, ¿verdad? Era
un tributo que se pagaba desde siempre. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esto, ¿verdad? Entonces, no existía en ese momento una moneda como tal que equivaliera a 2 dracmas. Ajá. Por eso 2 dracmas equivalían a un ciclo. Entonces, cada moneda pues valía medio ciclo, ¿verdad? De dracma. Es por eso que tenían que pagar 2. Entonces, este impuesto, hermanos, correspondía, este valor de 2 dracmas, se supone que una jornada entera equivalía o era lo que ganaba un jornalero por día, 1 dracma. Ajá. Entonces, 2 dracmas equivalía a 2 días de trabajo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que este impuesto era cobrado por los judíos. No eran recaudadores romanos, mis hermanos, porque había un tributo que se le daba al César. Vemos más adelante en Mateo, lo vamos a estudiar, que hay igual una confrontación donde le dicen, oye, ¿tú por qué hay que pagar impuestos a César? Y Jesús les responde, al César lo que es de César. Este no era ese tipo de tributo, de impuesto que se pagaba a Roma, no, este era un tributo que se pagaba dentro del sistema judío para el mantenimiento del templo. Ajá. Ahora, se acerca a Pedro, ¿verdad? Y Pedro responde en el versículo 25. Él dijo, sí. Y entonces dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y entonces vemos que acusan, ¿verdad? Esta era como una confrontación hacia Jesús. Vemos que estaban buscando cualquier circunstancia para acusarlo falsamente, pues esta era una oportunidad también para acusarlo. Estas personas, ¿verdad?, que pertenecían al sistema religioso, que eran cobradores de este tributo, pues decían quizá, pues si él dice ser el Mesías, para quien el templo funciona, el Hijo de Dios, para quien el templo, Jesús en algún momento dijo, yo soy mayor que el templo, ¿verdad? Uno mayor que el templo está entre ustedes. Entonces quizá dijeron, pues a lo mejor no paga sus impuestos, vamos a acusarlo, que no paga el tributo. Además de como es un ciudadano judío y tiene más de 20 años, tiene la obligación de pagarlo. Y si él dice que no lo paga porque él es el Mesías, pues entonces lo podemos acusar, ¿verdad? Entonces, Jesús podía decir que él no iba a pagar ese impuesto. Quizás Jesús pudo decir, pues yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Mi Padre es el Rey, y si yo soy el Hijo del Rey, los hijos de los reyes quedan exentos de pagar los impuestos y los tributos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no hizo esto. Jesús no usa esto o su posición o su postura para evadir el pago de este tributo, ¿verdad? Entonces, Jesús paga sus impuestos, paga sus tributos. No, en ese momento vemos, ¿verdad?, que ocurrió algo donde se pagó en ese momento, pero los años anteriores Jesús pagaba sus impuestos. Y ahorita vamos a ver, hermanos, la enseñanza de todo esto. Entonces dice que entra Pedro, quizá Pedro pensó, ¿cómo se atreven estas personas, verdad?, a cobrar este impuesto a mi maestro, a mi Mesías, al Hijo de Dios viviente. Recordemos que Pedro acababa de ver la transfiguración, ¿verdad?, de Jesús en su modo celestial, en toda su gloria, en toda su majestad, y quizás Pedro pensaba de esa forma, ¿no? Sabemos que Pedro era muy arrebatado. Y entonces se acerca, ¿verdad?, entra a la casa, y pues al parecer Jesús está en esa casa donde entra, y quizá Pedro quería hablar, pero Jesús se le adelanta, ¿verdad?
y Jesús primero le habla y le dice, quizá Jesús sabía ya lo que había en el corazón de Pedro, o bueno, sí sabemos que él lo sabe todo, él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero yo quiero entender el por qué se le adelanta, ¿verdad? Y por qué Jesús habla primero y le dice, ¿verdad? O sea, ¿tú qué piensas, Pedro? Simón, porque le dice Simón, no le dice Pedro, ¿tú qué piensas, verdad? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos, verdad? Los reyes de la tierra, ¿de sus hijos o de los extraños? Quizá cuando Jesús le hace esta pregunta a Pedro, pues Pedro, antes de que él fuera a hablar y fuera a decir una barbarie, pues lo hace recapacitar, ¿verdad? Quizá lo calma de cierta forma. Y entonces, pues Pedro le responde, pues cobran los impuestos de los extranjeros. Ajá. Entonces, sabemos que Roma, por ejemplo, Roma cobraba impuestos, hermanos, de los judíos, porque las ciudades que dominaban y que conquistaban a otras, entonces esas ciudades tenían la obligación de pagar los impuestos pues a la ciudad que los dominaba. En ese momento estaban bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces ellos pagaban impuestos a Roma. Pero entonces cuando Jesús, ¿verdad? Se le adelanta a Pedro y le hace esta pregunta, pues Jesús estaba diciendo, sí, efectivamente, yo soy hijo del rey, ¿verdad? Yo soy la causa de ese templo, yo soy el por qué ese templo ha estado durante mucho tiempo, yo lo soy, ajá. Y entonces tú, Pedro, deberías estar exento, porque sí, Cristo nos vino a reconciliar y nos vino a ser hijos, ¿verdad? Pedro quizá decía, pues yo ahora soy hijo, yo debería de estar exento también de pagar ese tributo. Sin embargo, por eso Jesús le dice, pero para no ofenderlos, ¿verdad? Para no ofenderlos. Y esta palabra ofenderles, ¿verdad? Que usa Jesús en este versículo, es una palabra griega, escandalizo, ajá, y significa literalmente escandalizarse, o sea, para no armar un escándalo, para no hacer esta cosa pues más grande, al punto de poner tropiezo en la vida de alguien, ¿verdad? Con el fin de no escandalizar, Jesús decide pagar sus impuestos, sus tributos, ¿verdad? Siendo de esa forma, entonces, un ejemplo, ¿verdad? De que él estaba sujeto a Dios, ¿sí? Pero también obedecía las leyes humanas, porque él en su condición de hombre estaba sujeto a las leyes humanas y parte de esas leyes era pagar el tributo. Entonces, como creyentes, hermanos, nosotros podemos aprender mucho de esto, ¿verdad? El hecho de que nuestra libertad que hemos recibido a través de creer en Cristo no debe ser causa de tropiezo para otros. En Pablo habla de esto en Primera de Corintios 8, del 7 al 13, y lo voy a leer rápidamente, pero anótenlo por ahí. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poder tropiezo a mi hermano. Y aquí Pablo habla, ¿verdad? Hablaba de la comida, pero Jesús quiso enseñarnos eso a través de él pagar sus impuestos. Pedro quizá decía,
pues ¿por qué mi maestro, verdad? Que ya sé que es el Hijo de Dios porque lo vi ahí en el monte de la transfiguración en toda su gloria, pues ¿por qué va a pagar un impuesto, no? Y yo que soy su discípulo, pues menos tengo por qué pagar mis impuestos. Sin embargo, Jesús le enseña que para no hacer un escándalo, para que no se ofendan, para no escandalizarse y no crear una piedra de tropiezo a través de esta acción humana que era pagar el tributo del templo y los impuestos a César, pues para no hacer eso había que obedecer, ¿verdad? Había que pagar los impuestos. Entonces, si nuestra libertad en el Señor dañara la conciencia de los débiles en la fe y los hiciera caer, pues lo mejor es abstenernos, ¿verdad? De ese comportamiento, así como Jesús, él pudo haberse negado a pagar el tributo y no negado, él no estaba obligado a hacerlo, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, ok, pero no por eso él desobedeció, ¿verdad? Para él no crear escándalo, para él no hacer tropezar a nadie, pues él decide pagarlo y así cumplir la ley, inclusive la ley judía, porque este tributo, este pago de los dracmas era algo estipulado en la ley de Dios. Y pues Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Él no vino a quitarla, borrarla, no, él la hizo valer y entonces él paga sus tributos. Y entonces le dice, ¿verdad? En el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, le dice, ve al mar, le dice a Pedro, y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, ahora vemos, ¿verdad? Viene el método que Jesús usa para pagar este tributo. Yo estuve estudiando, mis hermanos, este tema, ¿verdad? Y de verdad es tema de discusión entre los cristianos. Me escandalicé, dijera Jesús, yo me escandalicé un poco porque es un tema muy cuestionado por los creyentes, esta parte de la escritura, ¿verdad? De que si Jesús pagó, que si Jesús usó sus poderes para beneficiarse. Bueno, leí y estudié muchísimos comentarios y yo dije, wow, no creí que fuera así, ¿verdad? Pero bueno, este tema es muy discutido, ¿verdad? Por muchos estudiosos bíblicos. Y les parece inconcebible que nuestro Señor haya utilizado un milagro para proveerse del dinero necesario, ¿verdad? Porque esto es considerado algo no moral. Ajá, usar su poder para su propio beneficio, según a la vista de muchos estudiosos bíblicos, es algo no moral. Entonces, algunos han tratado también como de pintar y maquillar esta parte bíblica, diciendo que lo que pasó realmente fue que Pedro fue a pescar, ¿verdad? Y al pescar un pez, pues lo fue a vender por la cantidad de un estatero y con ello pagar el tributo, ¿verdad? Y de cierta forma enseñan o lo maquillan así que pues debemos usar nuestra habilidad y el trabajo para ganarnos la vida, ¿verdad? Y a través de esto, pues cumplir con nuestras obligaciones como seres humanos en esta sociedad y pagar nuestros impuestos y todas las cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que el texto no dice eso, mis hermanos. La palabra es muy clara, es literal. Le dijo, ve y atrapa un pez y ábrele la boca y ahí va a estar el dinero que necesitas, ¿verdad? Nosotros debemos de pensarlo tal cual viene en la escritura, ¿verdad? La razón de no poner tropiezo en la vida de otros es la principal, podríamos decir que es la principal enseñanza de este texto, ¿verdad? No tanto que Jesús usó sus poderes milagrosos para autoayudarse, ¿no? Así lo piensan algunos, ¿verdad? Aquel día Pedro fue a pescar y el primer pez que sacó le abrió la boca y había un estatero. Y este estatero equivalía a 4 dracmas, es decir, 2 dracmas era el pago de una persona y otros 2 dracmas era el pago de otra persona. Y con eso pagó el tributo de él y también el tributo del Señor, ¿verdad? Entonces,
La ley divina, mis hermanos, la ley de Dios nos obliga, nos enseña que tenemos de cierta forma que someternos a la ley humana, excepto cuando esta ley humana nos quiera hacer desviarnos o desobedecer directamente a Dios, pues obviamente que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con relación a este mismo asunto, Pablo escribió, ¿verdad? Escribió en su carta en los Romanos, y él decía que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Y entonces vemos a través de la palabra, si estudiamos, mis hermanos, que el obedecer la ley humana, de cierta forma, es obedecer a Dios también, porque Dios estableció estas leyes para mantener un orden, para hacer uso de eso y tener orden, tener control, tener seguridad. Ajá. Sabemos que hay mucha impiedad en el mundo, sabemos que los gobiernos no siempre son justos, hay corrupción, hay muchas cosas, pero nosotros somos llamados a la obediencia, a Dios primeramente y a servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Y a través de esas dos vertientes, guiar nuestra vida y guiar nuestros pasos y nuestro comportamiento dentro de esta sociedad. Jesús pagó sus impuestos. Algo tan banal podría sonar, ¿verdad? El pago de impuestos después de haber estudiado la transfiguración, donde Jesús se manifiesta con su gloria, pero es importante, ¿verdad? Jesús lo hizo. ¿Qué nos enseña esto? Pues la obediencia, ¿verdad? También Jesús era el Hijo de Dios, pero en su condición de hombre estaba sometido a Dios, y a través de ese sometimiento a Dios, él obedece la ley humana, ¿verdad? Y lo hizo para no escandalizar, para no ofender a nadie, para mantener el orden, para mantener su testimonio, ¿verdad? Y para que no lo acusaran, porque si no lo hubiera hecho, lo hubieran acusado. Finalmente, cuando vemos que cuando se crea la primera iglesia, mis hermanos, lo que hicieron los primeros cristianos no fue hacer un ejército, ¿verdad?, para oponerse a Roma, o una guerrilla, ¿verdad?, una rebelión. No hicieron eso. Eran perseguidos, no eran tratados justamente, pero ellos no se opusieron, ¿verdad?, a esta persecución, a desobedecer, a ser rebeldes, porque ellos entendían que habían sido llamados a obedecer primeramente a Dios, a no causar escándalos, dice Jesús. Y yo quisiera concluir rápidamente, hermanos, con una enseñanza que a mí personalmente me deja este pasaje. Esto es personal. A veces es difícil lidiar con ser un hijo de Dios en medio de este mundo que es malvado y perverso, dice la palabra, ¿verdad? Y la verdad es que a la luz de una realidad tangible, las consecuencias de los gobiernos, de las leyes que nos gobiernan, pues gobiernan con impiedad, gobiernan con corrupción, y todo eso nos afecta, hermanos. Todo afecta a nuestras finanzas, hay falta de trabajo, los salarios bajos, la inflación, el aumento en el costo de la canasta básica, todo eso nos afecta porque estamos en este mundo, ¿verdad? Y son muchas las cosas que aunque no quisiéramos, pues nos afectan en este plano terrenal. Sin embargo, cuando yo leo este pasaje, hermanos, yo puedo entender, primero no entiendo por qué ven mal el hecho de que Jesús usara su poder para obtener el pago de este impuesto. No lo puedo entender, ¿verdad? A veces decimos, el Señor es el que nos sustenta, el Señor es en quien confiamos, el Señor es nuestro Señor, es nuestro Dios todopoderoso. Todo lo que tenemos proviene de Él. Y sí es cierto, hermanos, los recursos de Él son infinitos e ilimitados. Claro que a pesar de las circunstancias terrenales que tenemos que vivir, que tenemos que afrontar y soportar, a pesar de eso, Él nos sostiene, ¿verdad? Él nos suple porque Él es poderoso. Y muchas veces, hermanos, lo hace de forma sobrenatural, así como Pedro fue a pescar un pez y le sacó el dinero justo que necesitaba para pagar el impuesto. Así Dios a veces suple nuestras necesidades de manera sobrenatural. Ajá.
Entonces, Jesús le deja muy claro a Pedro que como un hijo de Dios, Pedro como un hijo de Dios, ¿verdad? El Padre siempre va a ver por sus hijos, siempre va a dar en la medida correcta. Y recordemos que en este punto, hermanos, las enseñanzas hacia los 12 discípulos, Jesús ya les había enseñado a orar, ya les había enseñado su poder, a sacar demonios, ¿verdad? Les había dicho cuánto valían ellos para él había dicho que somos más valiosos que los lirios, que las aves, que no tejen, que no trabajan, ¿verdad? Y sin embargo, que Dios los sostiene. Eso valíamos. Entonces, a mí Jesús me reafirma en esta porción de la Escritura que vivimos en este mundo, si es cierto, pero nuestros recursos no dependen de lo que nos puedan dar los hombres o lo que nosotros ganemos con nuestro esfuerzo. Todo depende de Dios, en quien están todas nuestras necesidades. Él las conoce todas, están delante de Él. Y nuestros recursos no son tampoco, ¿verdad?, de este mundo. Dice el título de este estudio: al que cree, todo le es posible. Y decía el pastor, y hasta lo escribí porque me encantó esa parte, que el que cree, el creer nos lleva a una esfera donde todas las cosas de este mundo natural se someten a la voluntad de Dios. Y no hay barrera natural que se pueda oponer, ¿verdad?, a esta clase de fe. Y eso tiene que ver, todo esto tiene que ver con vivir verdaderamente, entonces, por fe. Y bueno, hermanos, pues con esto terminamos este estudio. Voy a hacer una oración rápidamente. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos enseñas, Padre. Incluso las cosas, Señor, que pudieran parecer más insignificantes, Señor, tú nos enseñas a vivir en todos los aspectos, Señor, de nuestras vidas conforme a ti, Señor, como a ti te agrada, Señor, como tú nos has mandado, Señor, con propósitos en este mundo, porque aquí nos tienes, Señor, pero sabemos que nuestros propósitos, Señor, vienen de ti, bendito Dios. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas bendiciones. Bendiciones, hermanita. Gracias, Bendiciones, hermanos, un Maynor. abrazo. Bendiciones, Pastor Espa.